las propiedades únicas de su don. Su utilidad y letalidad, así como su habilidad y talento naturales. Con tu participación, Muchlide, nuestro arsenal estaría completo. Ojalá hubiera otra manera de abordar esto, dijo Snipe con un profundo suspiro, sacudiendo la cabeza con frustración mientras salía de entre las sombras. Aunque su habitual revólver, altamente modificado, seguía enfundado en su cadera, Juzo no pudo evitar fijarse en el rifle de grado militar que colgaba de la espalda de Snipe, con la mira y el cañón con freno de boca asomando por debajo de los pliegues de su poncho rojo. Ojalá no tuviéramos que involucrar a ninguno de ustedes, chicos. Puede que ya sean graduados, héroes profesionales en teoría, pero para mí todavía los siento como estudiantes. Al final, sin embargo, el presidente Kengen tiene razón. Todos fueron elegidos por una razón. Necesitamos a cada uno de ustedes para lograr nuestro objetivo. Con el debido respeto, señora, creo que nuestro arsenal aún podría beneficiarse de al menos una incorporación más. Gale Force avanzó junto a Snipe, con el ceño fruncido en señal de determinación. Sorprendentemente, su voz se redujo a un volumen de conversación relativamente normal, a diferencia de la habitual grandilocuencia que Juzo esperaba de sus pocos encuentros con el graduado de Shiketsu. Pensándolo bien, ayer también estuvo callado. Si de verdad queremos tener la mejor oportunidad de derrotar al sindicato, también necesitamos a Battle the Fist. Luché con ella ayer y formamos un buen equipo. Sin ella, habría muerto media docena de veces antes de llegar a la torre. Hizo una pausa y negó con la cabeza, bajando el volumen de su voz. Sin ella, probablemente usted también estaría muerta, señora. Tienes toda la razón, Gale dice. Kengen asintió lentamente, con el ojo entrecerrado. Le debo a Battle the Fist mi vida, y mucho más. Pero debes entender que su papel en esta guerra es muy diferente al nuestro. Su deber es el mismo que el de su predecesora. Servir como un símbolo brillante para esta nación y su gente, recordarles que no todo está perdido. Ella es nuestra abanderada, nuestro ejemplo. No podemos permitirnos arrastrarla al barro y la sangre con el resto de nosotros. Al final de todo esto, tiene que quedar alguien con las manos limpias. Kengen miró sus propias manos, su expresión dividida entre diversión y desesperación. Su voz bajó a un suave murmullo, apenas audible. Estoy en sangre, he pisado tan profundo, que si no pudiera caminar más, regresar sería tan tedioso como ir más allá. Señora. Yoarashi se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, confundido. Disculpe, no lo entendí. No es nada, Gale dice. La mirada de Kengen volvió a alzarse, recuperando su tono áspero y su mirada endurecida al instante. ¿Entiendes ahora por qué no puede formar parte de esto? ¿Por qué Battle the Fist debe permanecer con Fenrir, a la vista del público? Lo haré, respondió después de un momento de vacilación, frunciendo el ceño. Entiendo por qué Kendo no puede estar aquí, pero no sé por qué sigo aquí. Komori Kinoko se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, con el rostro desolado y decepcionado. Me honra que me haya elegido para este equipo, señora, pero después de lo de ayer, voy a ser tan útil en una lucha contra el sindicato como una bolsa de papel mojada. Tenía Akama, cimitarra bajo control, pero usó un fungicida y me destruyó todos los hongos, incluso los que tenía en la garganta. Ya estaba preparado para mí, y con Pandora de su lado, todo el sindicato tendrá acceso a esos mismos químicos. Agradezco tu franqueza, Shemage, pero ten la seguridad de que tengo una contramedida en mente. Puede que no me quede mucho tiempo en el cargo dadas las circunstancias actuales, pero mientras permanezca en él, conservo la facultad legal para autorizar el uso provisional en campo de prototipos de objetos de apoyo para héroes. Uno de nuestros laboratorios encubiertos de I+D lleva tiempo trabajando en una mejora especial, una que debería resultar excepcionalmente útil para Gungnir, y para ti en particular. Extendiendo la mano hacia la derecha, Kengen cogió una caja metálica de una mesita de noche y retiró la tapa, revelando lo que parecía ser un brazalete blindado diseñado para deslizarse sobre la mano y el antebrazo. Sin embargo, en la parte inferior del dispositivo, aproximadamente donde estaría la muñeca del portador, había incrustado entre las placas metálicas un pequeño frasco lleno de un líquido azul pálido, acompañado de una aguja corta y retráctil inclinada hacia adentro. Podrás probarlo en los próximos días, pero si funciona como se espera, sospecho que el fungicida del sindicato dejará de ser un obstáculo rápidamente. ¿Algún tipo de inyección? Murmuró Endeavor, mirando con recelo el dispositivo. ¿Un estimulante químico? Correcto, respondió Kengen con tono desafiante.
Amplifica la producción y el poder de Tudon considerablemente durante un corto periodo, con un riesgo mínimo para el usuario. Se ha sometido a pruebas de seguridad exhaustivas y actualmente se está adaptando a cada uno de tus respectivos dons. En tu caso, Shemage, debería permitir que tus hongos superen cualquier fungicida. Con el debido respeto, ¿de verdad será necesaria esta mejora de rendimiento, señora? Intervino Snipe, con las manos en las caderas. Sé lo importante que es nuestra misión, pero preferiría no usar las mismas tácticas que los adictos a Trigger para lograrla, si podemos evitarlo. Quizás podamos encontrar otra solución para que Shemage siga en la lucha. También debo objetar por razones morales, añadió Shiozaki, frunciendo el ceño con preocupación. He aceptado la naturaleza de nuestra misión, señora. Los pecados del sindicato están más allá del perdón incluso de nuestro Señor. La muerte es el único castigo adecuado para sus crímenes, como lo fue con Sodoma y Gomorra. Pero manchar mi propio cuerpo con narcóticos. Después de lo de ayer, no debería tener que recordarles que necesitaremos todas las ventajas posibles para ganar esta guerra, interrumpió Kengen con una mueca severa. Y no se equivoquen. Esto es una guerra, por mucho que el resto del gobierno se esfuerce por evitar usar esa palabra. Si quieren servir en la vanguardia, cumplir con su deber y aniquilar al enemigo antes de que se cobren aún más vidas, sepan que habrá sacrificios, tanto físicos como morales. Si no están preparados para hacerlos, no están preparados para formar parte de esta unidad. ¿Entendido, Gungnir? Sí, señora, respondió la sala al unísono. Juzo se unió al coro, enderezando su postura en posición de firmes. Supongo que ya tomaste tu decisión, Muchlide, ¿no? Kengen se giró para mirarlo con una ceja levantada. Tengo. Juzo respiró hondo y apretó los puños. Mientras Kengen y los demás hablaban, pensamientos y recuerdos le azotaban la mente. Imágenes de los cohetes que se dirigían hacia él, del cuerpo inerte de Mount Lady en sus brazos, de la sangre, la carnicería y los gritos que llenaron el mundo a su alrededor mientras emergía de un lago de hormigón y sangre para llevarla a un lugar seguro, y luego se sumergía de nuevo en el abismo para empezar a arrastrar a los policías sumergidos a la superficie. Sus músculos se tensaban con cada brazada, su frente empapada de sudor, sus pulmones a punto de estallar mientras subía a cada hombre y mujer a la orilla y volvía a por el siguiente. Había estado tan absorto en su misión de rescate que casi no se dio cuenta de que su ablandamiento se había extendido demasiado, corroyendo los cimientos de la torre. Para cuando lo contrarrestó y volvió a licuar un área más pequeña para seguir buscando supervivientes sumergidos, su resistencia se había agotado casi por completo, su cuerpo estaba sin fuerzas. A partir de ahí, todo fue un borrón hasta que llegó Cementos, erigiendo una barrera de hormigón justo a tiempo para proteger a Muchlide y sus cargas de otra andanada de misiles. 14 vidas, se recordó a sí mismo, mirando hacia abajo. Una punzada de dolor resonó en sus brazos y piernas mientras mantenía su postura rígida, un testimonio duradero de que ayer no había sido una pesadilla, sino una realidad inmutable. Todos estarían muertos si yo no hubiera estado allí. Todos asesinados, convertidos en polvo y ceniza. Marqué la diferencia, maldita sea. Hice todo lo que pude. Las mismas dudas y preocupaciones que lo habían atormentado toda la noche y la mañana amenazaron con asomar la cabeza una vez más, susurros en el fondo de su mente sobre los 5 que habían perecido, pero Juzo los apartó, endureciendo su corazón. No, ella tiene razón. Serab mató a esos hombres, no a mí. Puedo lamentarme por ello o puedo vengarlos. Juzo soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones, relajó los puños y asintió con la cabeza hacia Kengen. Vamos a por esos bastardos. Kengen devolvió el gesto, luego se inclinó hacia adelante y extendió una mano, con un leve atisbo de sonrisa en sus labios. Eso es lo que me gusta oír. Bienvenido a la unidad Gungnir, Muchlide. Gracias, señora. Juzo extendió la mano y aceptó el apretón, abriendo ligeramente los ojos, sorprendido por la férrea mano del presidente. Es un honor. No me den las gracias tan pronto, respondió Kengen, volviéndose hacia los demás mientras cualquier rastro de frivolidad se desvanecía rápidamente de su expresión. Bueno, esta no es exactamente una sala de reuniones clasificada típica, pero mi equipo se ha esforzado mucho para asegurarla, así que nos las arreglaremos aquí por ahora. No me molestaré en cortesías. Tenemos que actuar con rapidez y aprovechar mi incapacidad para tomar represalias por el ataque de ayer antes de que el primer ministro actúe en mi contra. No actuará mientras siga en el hospital.
Eso sería percibido negativamente por el público, incluso con índices de aprobación tan bajos como los míos. Pero en cuanto me den el alta, se apresurará a culparme de todo el incidente y probablemente exigirá mi dimisión en un discurso público. Huelga decir que no me queda ni de cerca suficiente capital político para capear el temporal de relaciones públicas que se avecina. Kengen meneó la cabeza con amarga frustración, pasándose una mano por el cabello mientras trataba de mantener su compostura de acero. Con Mera desaparecida y muchos de mis altos mandos hospitalizados, no tengo forma de predecir la identidad de mi sucesor. Lo más probable es que sea un lacayo político despistado. Por lo tanto, nuestra ventana de oportunidad es limitada. Unos pocos días, como máximo. Después de eso, me quedaré fuera, y el resto tendrán que improvisar. El presidente hizo una pausa por un momento para contemplar y luego se giró para mirar a Kodai. Magnifi, empecemos contigo. ¿Cuándo fue tu último contacto con tu responsable del sindicato? ¿Suke? Juzó entrecerró los ojos, confundido. Anoche, respondió Kodai con calma, sacando el teléfono de uno de los bolsillos de su pijama de seda y revisando brevemente sus mensajes antes de entregárselo a Kengen. Quería saber cómo estaba después del ataque. Estoy casi segura de que era Chaudron quien estaba ahí esta vez, a juzgar por el tono del mensaje. En fin, me reuniré con Katou Asuka para tomar un café esta tarde a las 3:30. Bien, eso es muy bueno. Kengen se acercó a la mesa junto a su cama, sacó un pequeño estuche de plástico, de apenas unos centímetros de cada lado, y lo abrió con el pulgar, revelando un conjunto de 3 cápsulas de color negro grisáceo del tamaño de una píldora, ubicadas en el interior. Cuando se presente la oportunidad, continuó el presidente, cerrando el maletín y ofreciéndoselo a Kodai, estará listo para comenzar la siguiente fase de la operación. Sí, señora. Entendido. A continuación, pastora, ¿hay alguna novedad por tu parte? Sí, señora. Cuando sus ojos se dirigieron hacia Ibara, Juzo estaba bastante seguro de haberla visto enrollando una de sus enredaderas alrededor de su mano izquierda, pero rápidamente las juntó detrás de su espalda, con expresión estoica. Shiozaki titubeó un instante a media frase, como si le costara pronunciar las palabras por puro disgusto. Mi cita con Kaminari Denki está programada para mañana por la noche. A partir de ahí, debería ser fácil aislarlo y bajar la guardia. No preveo problemas. Un momento, creo que me perdí algo, chicos. Juzo negó con la cabeza y se pasó las manos por el pelo, con el ceño aún fruncido. ¿Qué tiene que ver la cita de Shiozaki con Kaminari con nuestra misión? ¿Y a qué te referías con el encargado de Kodai? Ah, tendrás que perdonarme la impaciencia, Muchide. Kengen rió entre dientes y negó con la cabeza, exasperada, frotándose la sien con una mano. Dada la urgencia, estaba lista para empezar a informar de inmediato sobre la misión, pero nuestra primera tarea hoy debería ser informar adecuadamente a nuestro nuevo miembro. Snipe, tienes una copia de nuestros archivos para él, ¿verdad? Sí, señora, aquí mismo. Dando un paso al frente, Snipe metió la mano en una de las varias bolsas grandes y abotonadas, cosidas a la tela interior de su poncho, y sacó una carpeta manila, marcada con marcas clasificadas de color rojo brillante. La extendió por encima de la cama del presidente hacia Juzo, quien la aceptó apresuradamente con un gesto de gratitud. Informe de inteligencia de la unidad Gungnir, declaraba el título de la primera página interior, justo debajo de otras marcas de clasificación. A juzgar por el grosor de las hojas que seguían, la carpeta probablemente contenía unas 100 páginas de material, y Juzo sintió que sus ojos se abrían de par en par, asombrado. En resumen, Muchide, nuestro objetivo inicial es estrechar el cerco alrededor de las operaciones de reclutamiento del sindicato, el medio por el cual convirtieron a tu compañero de clase, Kamakiri Togaru, y a un número desconocido de otros estudiantes héroes en desertores, infiltrados en nuestras filas. Mi gorilla Izuku ha demostrado ser peligrosamente carismático, y la composición del consejo interno del sindicato demuestra que sus objetivos preferidos son los de su edad, los jóvenes y manipulables. Probablemente ha estado perfeccionando sus habilidades de persuasión desde antes de pasar a la clandestinidad, aprendiendo a identificar y explotar las debilidades psicológicas de sus objetivos. Kengen cerró los ojos y sacudió la cabeza con disgusto. La ira y la frustración se reflejaron brevemente en su rostro antes de volver a una calma estoica. Tras la graduación, tras la traición de Jack Mantis, estaba segura de que habría más como él. La pregunta ya no era si había más traidores, sino simplemente cuántos.
Al principio, sin embargo, Besgeanist, Niuteye y yo estábamos perdidos. ¿Cómo podríamos descubrir a los topos, sin intentar rastrear y analizar cada interacción social y actividad fuera del campus de cada estudiante héroe de la UA durante los últimos 2 años? Parecía una tarea imposible, hasta que Magnifi se presentó ante el liderazgo de Fenrir a principios de esta semana y nos contó todo sobre su nueva amiga. Kengen asintió hacia Kodai, quien dio un paso adelante y giró su mirada hacia Onenuki. Hace unos 2 meses, una estudiante universitaria que se hacía llamar Katou Asuka se me acercó en un café. A veces me parecía un poco autoritaria, pero nos llevábamos bastante bien, y era encantadora, muy guapa también. Por un instante, un leve rubor recorrió las mejillas de Kodai, pero se desvaneció con la misma rapidez, y continuó, imperturbable. Empezamos a vernos cada semana, más o menos, después de eso, charlando de la universidad y de la vida. Pero siempre había algo en ella que me parecía un poco raro. Yui frunció los labios y negó con la cabeza, bajando la mirada brevemente al suelo. Nunca supe qué era exactamente. Durante un tiempo, solo me guiaba por mi intuición. Pero con el tiempo, algunas cosas que decía empezaron a irritarme, sobre todo después del día negro, como si intentara provocarme de alguna manera, para obtener una reacción. No me gusta discutir con la gente, así que siempre le seguí la corriente y le dije que estaba de acuerdo. Kodai se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro que delataba un ligero indicio de frustración, una sorprendente muestra de emoción en comparación con su comportamiento habitual de pizarra en blanco. Así siguió un tiempo, hasta principios de esta semana, 2 días después de la graduación. Me reuní con ella como siempre, y griega. En fin, algunas cosas que decía no cuadraban, y empezaba a inquietarme. Yui pareció estremecerse al recordarlo, aferrándose a uno de sus brazos a la defensiva. Fue entonces cuando empecé a investigarla en internet. Encontré la peluquería donde trabajaba a tiempo parcial, la había mencionado varias veces al hablar de nuestros trabajos, y le escribí al gerente para preguntarle si últimamente se había comportado de forma extraña en el trabajo. Le dije que era para una investigación sobre héroes, lo cual era cierto. Me dijo que Asuka había renunciado repentinamente hacía unos 2 meses, justo antes de que ella también fuera ascendida. Después, investigué su universidad y le escribí a uno de sus profesores con la misma pregunta. Al parecer, abandonó todos sus cursos y solicitó una licencia académica por motivos de salud mental. Déjame adivinar, interrumpió Juzo, arqueando una ceja. ¿Hace 2 meses? Hace 2 meses, respondió Kodai en voz baja, con el ceño fruncido por la preocupación. El día antes de conocernos. Al principio, me preocupaba que fuera una acosadora. Asuka hablaba mucho de su novio, pero hubo momentos en los que empecé a sentir que estaba interesada en mí. Pero cuanto más pensaba en la graduación, en Carmilla y en lo que pasó con Jack Mantis, más cosas encajaban. Onenuki, ¿recuerdas la fiesta de cumpleaños de Kurohiro el otoño pasado, cuando Kamakiri llegó tarde? Ese sí, balbuceó Juzo, sorprendido por el repentino cambio de tema. Lo recuerdo. Recuerdo que Shiai y Reiko estaban enfadados con él. Era el cumpleaños de su mejor amigo, pero no apareció hasta que el pastel ya estaba medio comido y la gente empezaba a irse. ¿Pero recuerdas por qué llegó tarde? La verdad es que no, Juzo se encogió de hombros, frotándose la nuca con una mano mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente de vergüenza. ¿Fue algo relacionado con su suspensión? ¿Tal vez su comparecencia ante el tribunal? No, nada que ver con eso. En varios momentos de la noche, Yanagi y Kurohiro se quejaron abiertamente de que los estaba dejando por un amigo mayor, universitario, y que parecía preferir la compañía de este amigo a la suya. El de Waseda. Juzo chasqueó los dedos y señaló a Yui, abriendo los ojos de par en par con una revelación repentina. Maldita sea, sí que me acuerdo. Shiai se emborrachó con chupitos de shochu y no paraba de hablar mal de un tipo de la universidad de Waseda con el que andaba Togaru. Yo también estaba borracho de chupitos de shochu por aquel entonces, recordó Juzo con un toque de vergüenza, pero no hace falta mencionarlo ahora. Perdón por haberte echado por tierra, Shiai. Así es, creo que Tomoki. Esa fiesta de cumpleaños no fue la única vez que los 3 lo mencionaron, pero fue la primera que me vino a la mente. A la luz de las acciones de Kamakiri en la ceremonia de graduación, las similitudes entre Mikato Asuka y su Tomoki me parecieron demasiado parecidas para ser coincidencia, e informé de mis hallazgos a Giannisti Niuteye. A partir de ahí, derivaron el asunto al presidente Kengen.
Basándonos en la información que Magnifi proporcionó, interrumpió Kengen, nuestra teoría es que tanto Kodai como Kamakiri fueron contactados por Toga y Miko, explorados por el sindicato para evaluar su viabilidad como agentes dobles. En el caso de Scimitar, parece que su misión fue todo un éxito. Kengen dejó escapar un profundo suspiro de frustración, recorriendo con una mano la cicatriz que le había robado el ojo y casi le había quitado la vida, y Onenuki sintió que fruncía el ceño con culpa e incomodidad. Todo ese tiempo, 3 años de clases con él, sabía que estaba enfadado, sabía que a veces le costaba controlar su don, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así. Quizás debía haberlo previsto, reflexionó Juzo, buscando en sus recuerdos cualquier señal que hubiera pasado por alto, alguna señal de alerta que hubiera ignorado. Quizás debía haberlo escuchado con más atención cuando se quejó de la Comisión de Seguridad. Basándonos en la primera vez que Kamakiri mencionó su amistad con Tomoki, es probable que este haya sido el modus operandi de Carmilla durante la mayor parte de los últimos 2 años. Secuestrar estudiantes universitarios, usurpar sus identidades y utilizarlos para acercarse y hacerse amigos de los objetivos del sindicato. Se presenta como una figura de mentora mayor. Atractiva, encantadora y con amplios conocimientos, un hombre en el que apoyarse en momentos difíciles. Todas tácticas clásicas de manipulación, por supuesto. Se desconoce si mata a las víctimas del secuestro o las mantiene cautivas, pero cuando se trata de Toga y Miko, a menudo es prudente asumir lo peor. Por eso tomaremos precauciones rigurosas cuando Magnifi se reúna con Katou Asuka más tarde hoy, añadió Endeavor, frunciendo el ceño. No podemos avisarle a Carmilla de que conocemos su identidad, pero al mismo tiempo, es vital contar con mecanismos de seguridad para proteger a Magnifi en el peor de los casos. Encontrará los detalles precisos de nuestras medidas de seguridad en su informe, añadió Kengen, señalando la carpeta que Onenuki sostenía, pero su presencia no será necesaria. Esta es estrictamente una misión de recopilación de información, no una operación encubierta. Dada la captura de Toga, el sindicato debe estar usando a una doble proporcionada por Tuice para continuar las reuniones, así que no habrá posibilidad de eliminar a uno de nuestros objetivos. Por ahora, solo podemos sentar las bases para un futuro ataque y esperar que la doble de Toga nos lleve de vuelta a su base. En cuanto a tu primera misión, continuó el presidente, señalando primero a Onenuki y luego a Shiozaki, mañana servirás de refuerzo para la pastora. Te llevas bastante bien con Chargebolt, ¿verdad, Muchlide? Sí, más o menos. Respondió Juzo vacilante, mirando con ansiedad a sus compañeros. Sus expresiones se habían vuelto visiblemente más angustiadas cuando el tema giró hacia Kaminari. No diría que somos mejores amigos ni nada. No soy tan cercano a él como Bakugo o Kirishima, pero hemos quedado muchas veces. ¿Por qué lo preguntas? Lamento informarle tan abruptamente, pero no me andaré con rodeos. Kengen respiró hondo y frunció los labios con insatisfacción. Durante la última semana, hemos recopilado pruebas abrumadoras que indican que Kaminari Denki es otro topo del sindicato. En consecuencia, todas las operaciones del equipo de ataque Fenrir relacionadas con Chargebolt desde su formación se consideran ahora comprometidas. Una ola de silencio ensordecedor invadió la habitación y Juzo sintió que su mandíbula se aflojaba por la sorpresa. ¿Denki? No, eso no puede ser. Ya hemos comenzado el proceso de aislar a Chargebolt de cualquier misión en curso y de proporcionarle información falsa sobre las actividades de Fenrir, pero me temo que es solo una medida temporal. No pasará mucho tiempo antes de que Serap se dé cuenta de que su agente ha sido comprometido y lo lleve a un lugar seguro, como hizo con Scimitar tras la graduación. El ceño fruncido de la presidenta se transformó en una mueca ceñuda, su expresión se endureció cuando se giró para mirar a Juzo una vez más. No podemos permitirnos que otro traidor se nos escape, así que mañana, tú y Shepard capturarán a Chargebolt. De lo contrario, tienen mi autorización para eliminarlo. 10:36 AM Kioto. Esto tiene que ser una broma. No hay forma de que hables en serio. Al otro lado de la videollamada, Skeptic se reclinó en su silla y soltó una carcajada, aunque era fácilmente evidente por el gesto de su ceja y la agudeza forzada de su sonrisa que todavía estaba rebosante de furia. Me alegra mucho que hayas elegido hoy para empezar a desarrollar el sentido del humor, continuó con un tono de voz cada vez más tenso, con las manos apretadas y los nudillos blancos sobre la larga mesa de caoba que dominaba la sala de conferencias del cuartel general del Ejército de Liberación de Meta en Ciudad Eika. Pero este no es momento para juegos, Serap.
así que hablemos con seriedad y profundicemos, y evitemos las fantasías descabelladas, ¿de acuerdo? Me temo que hablo en serio, respondió Midorilla con una risita, con los labios curvados en una media sonrisa. Y debo admitir, Skeptic, que me confunde bastante porque calificarías de extravagante lo que acabo de proponer. Si vuelves a leer el texto de nuestro acuerdo, verás que esta operación cumple a la perfección con los términos que acordamos. Dice que es obediente. Skeptic soltó un bufido burlón. ¿No sabrías el significado de la palabra obediente si yo? Vamos, Skeptic, no insultemos la inteligencia de nuestro querido amigo. Yotsubashi Rikiya puso una mano en el hombro de su teniente, silenciándolo a media frase. Todo el tiempo, mantuvo la mirada fija en la cámara, con una sonrisa suave y segura en el rostro. Estoy seguro de que fue muy meticuloso al asegurarse de que esta pequeña excursión no pusiera en peligro nuestro acuerdo, ¿verdad, Serap? Por supuesto, Redestro, respondió Midorilla con una amplia sonrisa, intentando que su tono no se volviera demasiado obsequioso. Según nuestros términos, le he dado un informe completo sobre la naturaleza de la operación, con 6 horas de antelación a su inicio, y mi garantía total y vinculante de que ningún activo ni actividad del MLA se verá perjudicado ni se verá afectado. Podría argumentarse que violaste esa última cláusula ayer por la noche. Anabata Koku se inclinó hacia la cámara, acariciándose la barbilla pensativamente con una ceja arqueada, desconcertado. Después de todo, mi presencia fuera de la torre de la Comisión de Seguridad fue completamente interferida. Con el debido respeto, no estoy del todo seguro de que ese sea el caso, Trumpet. Antes de que Izuku pudiera hablar, Synapse se inclinó a su lado, con una sonrisa de suficiencia en el rostro a pesar del cansancio enrojecido en sus ojos. Tamborileando con los dedos sobre el escritorio de Midorilla con una mano, señaló a la cámara con la otra. En primer lugar, no mencionó esta operación cuando le avisamos ayer de nuestro ataque a la torre HPSC, lo que me lleva a concluir que o bien nos lo ocultó deliberadamente, o bien no planeaba estar allí hasta después de que se lo dijéramos. La sonrisa burlona de Itoshi ya se había convertido en una sonrisa amplia, e hizo una pausa para tomar un sorbo profundo de café. Normalmente introvertido y silencioso en estas situaciones, estaba encontrando su ritmo retórico de una forma que Izuku rara vez había presenciado en los últimos 2 años, y Midorilla abrió los ojos de par en par con grata sorpresa. Qué maravilloso verlo asumir su nuevo rol con tanta naturalidad. A partir de mañana asumirá mi reemplazo, así que es vital que pueda vender el papel. Y segundo, continuó Shinzo, levantando 2 dedos, no es ningún secreto para nadie con acceso a Internet que usted, representante Anabata, ya se ha beneficiado bastante de nuestro ataque de ayer. Ha pasado la mayor parte de las últimas 12 horas en un sinfín de programas de noticias por cable, siendo aclamado como un héroe por su valiente labor para ayudar a coordinar la evacuación de civiles del lugar del ataque. De hecho, me sorprende que haya logrado alejarse del circuito de programas de entrevistas el tiempo suficiente para reunirse con nosotros esta mañana. Itoshi extendió la mano hacia su derecha y agarró una copia de uno de los periódicos matutinos más importantes de Tokio, sosteniéndolo frente a la cámara. Una imagen de Anabata dominaba la mitad inferior de la portada, de pie sobre su camioneta de campaña y gritándole a la multitud que huía a través de su megáfono. Un político inconformista y declarado llegó a la plaza Nihonbashi para protestar contra las restrictivas políticas antisindicales del gobierno actual, leyó Shinzo del artículo a continuación, con sus cejas azuladas arqueadas en un gesto de falsa admiración. Pero, en cambio, se vio envuelto en un brutal ataque terrorista y mostró al mundo su verdadero yo. Un hombre que prioriza al pueblo a cualquier precio, dispuesto a arriesgar su vida para ayudar a otros a escapar de la masacre. ¡Guau! ¡Qué historia tan maravillosamente conmovedora, Trumpet! Me alegra que lo hayas disfrutado, cariño, respondió Curious, lanzando un beso a la cámara con un guiño juguetón. No hace falta que finjas que no sabes que lo publicó uno de mis periódicos. Lo confesaré. Bueno, interrumpió Midorilla, encogiéndose de hombros, a estas alturas parece perfectamente claro que nuestras acciones de ayer no interfirieron en absoluto con las actividades del MLA. Al contrario, fuimos un activo para usted. No creo que sea exagerado decir que nuestra operación, por sí sola, catapultó a Trumpet y su campaña a primer ministro a la fama nacional, así que, por favor, no hablemos más de interferencia. Al otro lado de la línea, Anabata simplemente se rió entre dientes en respuesta, asintiendo en reconocimiento. Bueno, no puedo rebatir un argumento tan completo.
No te preocupes, Sinapsis, solo te estoy poniendo a prueba. Trumpet le guiñó un ojo a la cámara, se pasó la mano por el pelo engominado y se volvió hacia Redestro. Con eso en mente, comandante supremo, no veo motivo para protestar por la misión que tienen planeada para hoy. Yo tampoco, respondió Yotsubashi, juntando los dedos con una sonrisa burlancia. Serap, siéntete libre de continuar con tu misión contra la agencia de Sir Newteye. Te prometo que te apoyaremos. Y no hace falta decirlo, pero todos estamos deseando que llegue la ceremonia de adhesión al sindicato esta noche, sobre todo ellos dos. Redestro hizo un gesto hacia Hendley y Spinner, sentados juntos frente a sus lugartenientes de la MLA. Tobita y Gucci habían permanecido en silencio durante toda la llamada hasta el momento, pero ambos le dieron a la cámara un asentimiento apreciativo, con sonrisas vacilantes en sus rostros. Sí, claro, declaró Cortés vacilante, como si no estuviera seguro de si le permitían hablar. Saluda a la brava de mi parte, Serap. Dile que ya no tardará mucho. Lo mismo les digo a Tuice y Compres, interrumpió Spinner con una leve sonrisa. Dile a Jin que todavía me debe una cerveza. Pronto podrás decírselo a ambos en persona, pero no se preocupen, les transmitiré sus mensajes. Mi gorilla se inclinó y levantó su taza de té humeante hacia la cámara. Es esta noche, caballeros. Es esta noche, respondieron Hendley y Spinner al unísono, y momentos después lo hicieron Redestro y sus lugartenientes. La videollamada terminó momentos después, y mi gorilla se recostó en su silla con un suspiro de alivio y exasperación. Bueno, fue tan agradable como esperaba. Son bastante hábiles para mantener su parte de la farsa. Casi me creí la actuación de Skeptic. Lo hiciste bien, Izuku. Ambos lo hicieron. Atsume se levantó de su silla a la derecha de mi gorilla, se deslizó entre Serap y Synapse y los abrazó. Con un sonoro bostezo, los juntó y les dio besos en la frente. Luego se arrodilló y hundió la cabeza en el hueco entre sus hombros. Su brazo derecho, el que rodeaba a Izuku, era completamente artificial después de los sucesos de ayer en la torre de la Comisión de Seguridad, pero por suerte, el metal era liso en lugar de angular. No había esquinas ni bordes desagradables que lo señalaran a través de su chaqueta. Dios, podría dormir durante días ahora mismo. ¿Quieren ir a la cama? Alguien está de buen humor, murmuró Izuku, devolviéndole el beso. Mientras sus ojos se dirigían a la puerta cerrada de su oficina y volvían, observó con una sonrisa burlona cómo las manos de Mei se deslizaban gradualmente por sus cinturas y luego se deslizaban bajo sus camisas con un movimiento fluido. ¿Qué ha provocado esto? Están tan calentitos. Mei se negó a responder, dejando escapar un suspiro de cansancio y alivio al tiempo que sus dedos se apretaban cariñosamente contra su piel. Por suerte, Shinsu había convencido a Atsume de ducharse después de su prueba con Midoriya esa mañana. De lo contrario, la sensación de su cuerpo apretado contra ellos podría haber estado acompañada de mucha más grasa y sudor. Sabes que a veces se pone así cuando está cansada, respondió Hitoshi con un susurro. O cuando ha estado probando bebés, como hoy. Hizo una pausa para soltar un leve jadeo de sorpresa al ver los dedos de Atsume agarrarse a su cinturón, y luego se giró para plantarle una serie de besos en el cuello. Suelen ir juntos bastante a menudo. Cariño, deberíamos dejar ir a Izuku. Tiene trabajo que hacer. No tiene tiempo para esto. Falta unas horas, susurró Mei con picardía, tirando de la cintura de Hitoshi. Ha estado trabajando mucho, cariño. Lo menos que podemos hacer es ayudarlo a descansar un poco. Hitoshi intercambió una mirada con Izuku, quien simplemente se encogió de hombros, cerró los ojos y se recostó en su silla con una suave sonrisa. Momentos de intimidad compartida como este habían surgido de forma natural para el trío durante los últimos 2 años, aunque Toga solía participar activamente para evitar cualquier caso de celos por su parte. Al principio, había costado mucho convencer a Himiko de que no extendiera su afición por el manejo de la espada en pleno coito a sus sesiones grupales con Hitoshi y Mei, pero a estas alturas, Izuku solía evitar cualquier derramamiento de sangre imprevisto. En este tipo de trabajo, se recordó Midoriya, relajando los hombros, es útil explorar diversos métodos para aliviar el estrés. Al fin y al cabo, ¿no son para eso los amigos? Supongo que podría dedicarme unos minutos, logró Izuku por fin, envolviendo su brazo artificial alrededor de la cintura de Mei y extendiendo el otro para acariciar la mejilla de Hitoshi con los dedos. Solo para ustedes dos.
A mí tampoco me importa dar un espectáculo a nuestros invitados, reflexionó con una sonrisa burlona, echando un vistazo rápido a la estantería que cubría la pared del fondo del estudio. Que se retuerzan. Ha estado trabajando duro, ¿verdad? Se puso de pie, Shinzo puso las manos sobre los hombros de Izuku y presionó suavemente hacia adentro con los dedos, recorriendo los músculos de Midoriya. Estás tan tenso, estás incluso más rígido que yo. Frases, intervino Mei, resoplando de risa mientras se detenía a mitad de desabrochar el cinturón de Izuku. Oh, por favor, Mei, se burló Itoshi en respuesta, sonriendo a pesar de sí mismo. Estuviste muy bien con Talos hoy, Izuku. Ignorando deliberadamente la insatisfacción de Shinzo con su sentido del humor, Mei cambió de posición y se sentó a horcajadas sobre el regazo de Izuku, rodeándole el cuello con los brazos. Nunca pensé que vería a alguien pilotar también uno de mis bebés, pero tú, tienes un don natural. La voz de Atsume adquirió una energía particularmente íntima con la palabra natural, y Midoriya sintió que se estremecía involuntariamente cuando Mei y Itoshi apretaron su control sobre él. Ya está, Izuku, susurró Mei en un susurro alentador, apretando sus rostros, mejilla con mejilla. Está bien dejarte llevar un rato. Solo somos tres, murmuró Itoshi, continuando con su masaje. Por un instante, una de sus manos se apartó, pero en cuanto seleccionó una lista de reproducción en su teléfono y el rock suave empezó a filtrarse por los altavoces de la habitación, volvió rápidamente a su posición original. Como solía ser. Como debería ser. Bueno, no hacíamos esto precisamente por aquel entonces, respondió Midoriya con una sonrisa burlona, echando la cabeza hacia atrás para mirar a Shinzo a los ojos. En aquella época, me habría desmayado si tan solo lo hubieras sugerido. Si te daba vergüenza la intimidad, lo superaste más rápido que yo. Itoshi se inclinó y apartó el flequillo rizado, verde negruzco, de Izuku con una mano, luego presionó sus labios ligeramente contra la frente de Izuku. Mientras vivías con Himiko en hoteles de amor baratos, tardé casi 3 meses en intentar conquistar a Mei, ¿lo recuerdas, verdad? ¿Quieres que te insinúe? Se burló Atsume, atrayendo a Shinzo hacia sí para darle un beso breve y apasionado justo encima de la cabeza de Midoriya. Me esforcé al máximo esa noche, y no intentes fingir lo contrario. Este tipo ni siquiera sabía cómo ponerse un condón, Izuku. Tuve que hacerlo yo por él. No, hablemos de eso, murmuró Itoshi, sonrojándose mientras Izuku miraba desde abajo con una sonrisa. Oh, parece que hay mucho de qué hablar. Izuku extendió la mano y agarró el cuello de la camisa de Itoshi, tirándolo hacia abajo mientras miraba a Mei. ¿Cuánto más tuviste que enseñarle? Para empezar, no tenía ni idea de cómo hacer esto. Colocando las manos a ambos lados del rostro de Izuku, Mei lo atrajo hacia un beso profundo, lento e íntimo. Pasivo al principio, él gradualmente comenzó a corresponder, recorriendo con una mano la espalda de Atsume mientras con la otra estiraba el brazo de Shinzo desde arriba. La mano derecha artificial de Mei sentía una agradable calidez en su mejilla, sus dedos acolchados acariciaban su piel con sorprendente precisión. Cuando sus bocas se separaron, él levantó su mano izquierda y entrelazó sus dedos mecánicos, un gesto que provocó un fuerte gemido de extasiado placer en Atsume. Mierda, creo que esto es lo más sexy que he hecho en mi vida. Mirando sus manos unidas con una mezcla de asombro y deleite, dejó escapar una carcajada maníaca, sus mejillas se sonrojaron de un rojo brillante. ¡Qué afirmación tan atrevida!, respondió Shinzo con una sonrisa, acariciándole la mejilla antes de ponerle un dedo sobre los labios. Pero cállate, cariño, no queremos que los demás nos oigan. Oh, ¿a quién le importa si lo saben, Toshi? Haciendo pucheros, Mei empezó a mecerse tranquilamente en el regazo de Izuku, pasándole los dedos de la mano libre por el pelo. Momo es la única que estaría celosa, y está de viaje. Como líderes de esta organización, debemos mantener un sentido de profesionalismo. No queremos que piensen que así es como pasamos todo nuestro tiempo libre, ¿verdad? Sin mencionar que podría. Tirando de nuevo de la camisa de Itoshi, Izuku lo interrumpió atrayendo a Itoshi hacia sí para besarlo, sus bocas se unieron por un breve y apasionado instante antes de separarse. Son tan diferentes de Himiko, reflexionó Izuku, mirando los ojos azul índigo de Itoshi mientras parpadeaban al abrirse. Según Midoriya, Toga solía tratar los besos como una guerra de lenguas, atacando a su oponente con la velocidad y ferocidad voraces de un depredador que somete a su presa, por no mencionar la constante amenaza de morder o incluso asfixiar, si tenía las manos libres.
Atsume y Shinso eran mucho más suaves en comparación, y aunque Mei era claramente la más agresiva de las dos, seguía siendo una sensación refrescante simplemente corresponder a un beso en lugar de luchar en una batalla por la supremacía oral. ¿Y ahora quién necesita relajarse? Izuku le guiñó un ojo a Hitoshi y luego se giró para mirar a Mei. Hiciste un buen trabajo enseñándole, para que conste. Le costó un poco, pero al final le cogió el truco. Mei le sacó la lengua a Hitoshi con una expresión burlona, y la sonrisa de Izuku se ensanchó. Sí, puede ser bastante terco, ¿no? Oh, tú eres quien para hablar. Mei rodeó los hombros de Izuku con los brazos y movió las caderas con una sonrisa juguetona, lo que provocó un gemido ahogado. Momo te ha estado tirando muy fuerte últimamente, pero tú solo te haces el difícil. ¿Por qué no lo terminas de una vez? Mejor aún, tráela a uno de estos. Sin mencionar a Monoma, añadió Shinso, haciendo una breve pausa mientras atraía a Atsume hacia sí para besarlo de nuevo. La verdad es que no tengo pruebas, y no soy un experto en el tema, pero estoy bastante seguro de que lleva al menos un año coqueteando contigo. No sé si se da cuenta de que lo hace, pero no puedes negar que está desesperado por tu atención. Con ellos es diferente, logró decir Izuku finalmente, negando con la cabeza. Momo me quiere para ella, para ganarme como un premio y demostrar que es mi igual. Dudo que esté dispuesta a compartir, y Jimiko se opondría, así que es mejor para todos que evite que las cosas vayan demasiado lejos. Neito, Izuku dejó escapar un suspiro exasperado, pasándose una mano por la cara. Neito no tenía ni idea de lo que quería, aparte de mis elogios. Pero con ustedes dos, no tengo que pensar en lo que quieren de mí, en lo que quieren que les dé. La confianza plena, es difícil de conseguir, pero la tenemos. No hay máscaras, podemos simplemente... Mei interrumpió a Izuku a media frase con otro beso, apartando su mano del rostro y colocándola en su cintura. Sin embargo, al separarse y mirarlo a los ojos, su expresión cambió lentamente de la diversión a una preocupación silenciosa. Inclinándose hacia adelante, presionó su frente contra la de él y tomó su rostro entre sus manos una vez más, con una voz débil pero urgente. Izuku, todavía llevas la máscara. Los ojos de Midoriya se entrecerraron confundido y luego parpadeó con sorpresa. Eso no es, titubeó, buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, no se le ocurrió nada, ninguna réplica ingeniosa ni ocurrencias bien formuladas. El primer reflejo de Izuku fue apartar la mirada, pero los ojos dorados de Mei, con su retícula, se lo impidieron, atrayendo su mirada como un imán. No es tan simple como... Somos solo nosotros, nadie más. Shinso se arrodilló junto a él y rodeó los hombros de Midoriya con un brazo. No tienes que ser Serap ahora mismo. Puedes ser simplemente Izuku. Los recuerdos de la UA cruzaron la mente de Izuku. La oleada de anticipación que sentía cada mañana al cruzar la puerta del aula y encontrar a Hitoshi esperándolo en su escritorio, y cada tarde cuando pasaban por el taller del curso de apoyo para llevarle el almuerzo a Mei y probar sus últimos inventos. Charlando en los pasillos entre clases, animando a Shinso en el festival deportivo, compartiendo frenéticamente las respuestas de las tareas en el último minuto antes del comienzo de la primera clase. Solo habían pasado 2 años, pero parecía una vida completamente diferente. Sin embargo, otros recuerdos lo siguieron rápidamente. Caer al suelo en el recreo, empujado por Bakugo Katsuki, con las rodillas ensangrentadas y las manos raspadas, rodeado de risas. La voz de Olmig, destrozando su sueño. No puedo simplemente decir puedes convertirte en un héroe sin poder. El crujido escalofriante cuando la barra se estrelló contra su pecho, los gritos de Bakugo entremezclándose con sus propios gritos de agonía antes de que ambos se desvanecieran en la nada. Sentado en las escaleras, frente al examen de ingreso al curso de héroe de la UA, con la cabeza entre las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas. 0 puntos. Escuchando con creciente horror y consternación cómo Aizawa Shota desmantelaba su sueño por segunda vez, y mientras Olmigt observaba, sin hacer nada para detenerlo. El ladrón de bolsos con cara felina, arremetiendo con un cuchillo en las manos y odio en la mirada. Sangre en sus manos, sangre en su ropa, sangre corriendo por las alcantarillas. Tanta sangre. Izuku cerró los ojos y dejó escapar un suspiro silencioso. Cuando los abrió de nuevo, su boca estaba apretada en una línea sombría, sus cejas fruncidas en contemplación. No sé si recuerdo cómo. 10:58 AM Kioto. Serap, ¿estás ahí? Tenemos que hablar.
Ahora. Chisaki Kai extendió la mano y golpeó fuertemente la puerta de la oficina de Midoriya, frunciendo el ceño debajo de su máscara y golpeando rítmicamente la alfombra con su zapato mientras esperaba una respuesta. ¿Serap? Tras unos instantes de silencio, Overhaul se agachó para abrir la puerta, pero la voz apagada de Midoriya lo interrumpió justo cuando sus dedos agarraban el pomo. Sí, estoy aquí. Dame un momento, Overhaul. Enseguida estoy contigo. Sí, sí. Retrayendo la mano, Chisaki se cruzó de brazos y continuó golpeando el pie con la pierna cada vez más rápido, con la mirada revoloteando por el ático del sindicato en Kioto. Había llegado por el portal de Nagoya hacía unos minutos, con sus pocos secuaces restantes y Setsuno Toya a cuestas. 6, reflexionó, observando a los soldados de infantería con máscaras de peste que holgazaneaban por la sala de estar, comprobando sus armas y contando la munición. Hace 2 años, tenía 60 hombres que recibirían una bala por mí en un abrir y cerrar de ojos, que jamás se atreverían a cuestionar ni una sola maldita palabra de mi boca. Ahora solo quedan 6. Menuda broma de mal gusto. Es cierto que la mitad de la fuerza total de los 8 preceptos había sido capturada durante el asalto inicial de Miuteye a su complejo, el mismo asalto que lo privó de Eri. Las perspectivas de reclutamiento habían sido escasas durante los 2 años siguientes, a medida que la red de héroes se estrechaba poco a poco a su alrededor y prácticamente cortaba su potencial suministro de nuevos miembros. Chisaki esperaba que la alianza con el sindicato permitiera un aumento repentino del reclutamiento, pero el desgaste había sido frustrantemente rápido desde la negociación de su alianza casi 2 meses antes. La alianza les había otorgado reconocimiento e influencia nacional a una escala sin precedentes, pero cada una de las principales batallas del sindicato, Niigata, Yokohama, el Día Negro, la graduación, se había cobrado media docena de hombres, reduciendo gradualmente sus fuerzas hasta que solo quedaba un esqueleto de la antigua fuerza de la banda. Gracias a Serap, los 8 preceptos eran ahora el grupo yakuza más infame de Japón con diferencia, pero con Fenrir al acecho, las bandas organizadas restantes del país, la fuente habitual de nuevos soldados para Overhaul, estaban siendo vigiladas más de cerca que nunca. Y para colmo, tengo que lidiar con estos malditos desastres para compensar. Chisaki entrecerró los ojos con un asco apenas disimulado al posar su mirada en Dark Shadow y Tuice. En ese momento, ambos estaban holgazaneando en la cocina, charlando y bromeando mientras Buba Gawara devoraba un plato de comida. Eran unos bichos raros. Mustard era uno de los pocos que podía tolerar, pero el chico se fue, lo mataron y lo capturaron en menos de 2 días. A Chisaki se le había ocurrido más de una vez desde la graduación que la constante disminución de sus filas podría no ser accidental, que Serap podría haberla orquestado para asegurar que Overhaul y sus seguidores restantes dependieran completamente del sindicato para sobrevivir. Si eso es lo que está haciendo, ya me tiene acorralado. El ceño fruncido de Chisaki se profundizó, sus manos se cerraron en puños. Y yo era demasiado lento y demasiado estúpido para preverlo. No puedo hacer nada más que aguantar hasta que recupere a mis chicos. Con Mustard y su novia psicópata encerrados, al menos sé que Serap tiene muchas razones para entrar también en el tártaro. Sin embargo, el bastardo sigue sin decir cuándo planea organizar la operación, solo pronto. Te ves muy agradable hoy, ¿eh? Chisaki sintió que sus puños se apretaban, sus ojos se entrecerraron una vez más mientras se giraba para encarar la fuente de la voz. Davi, medio oculto en la sombra más abajo en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en su rostro. ¿Qué coño quieres? Aunque habían trabajado juntos en numerosas operaciones, sobre todo en el Día Negro, Davi era uno de los miembros del sindicato cuya presencia Chisaki menos disfrutaba. Aparte de Sombra Oscura, era quizás el mejor ejemplo de un hombre cuya peculiaridad se aferraba a él como una enfermedad, pudriendo su cuerpo desde dentro a medida que sus propias llamas carbonizaban cada vez más su piel. La sola visión de los puntos y cicatrices de Davi le ponía los pelos de punta de incomodidad a Chisaki, después de todo, casi con seguridad no se había desinfectado bien las heridas, y su personalidad no compensaba la repulsión. ¡Ay, ¿por qué tan brusco? Y yo que creía que éramos mejores amigos. Davi salió de entre las sombras con paso tranquilo, con las manos en alto, como para proclamar su inocencia. Sin embargo, su sonrisa burlona se ensanchó, mostrando sus dientes blancos bajo sus penetrantes ojos azules. ¿Encontraste una mota de polvo en tus bragas esta mañana? Ven aquí y dilo otra vez, gruñó Kai, haciendo un gesto a Davi con un dedo enguantado para que se acercara. Oh, qué miedo.
Davi metió las manos en los bolsillos de su abrigo y se encogió de hombros, avanzando a paso lento. Sabes que esa rutina solo funciona con tus pequeños secuaces, ¿verdad? Y ya no quedan muchos. Deteniéndose a medio metro a la derecha de Chisaki, Davi se inclinó hacia él y entrecerró los ojos, con una voz que destilaba falsa lástima. Muy pronto, solo hablarás contigo mismo, mientras los demás fingiremos escuchar. ¿Ah, sí? Chisaki frunció el ceño con rabia, pero logró contener la furia por el momento, sonriendo con los dientes apretados. Bueno, agradezco la preocupación, pero yo estaría más preocupado por mí mismo si fuera tú. A este paso, no serás más que un montón de carbón y piel podrida para fin de año. Chisaki miró fijamente las cicatrices de quemaduras que se extendían por el cuello y la cara de Davi, luego levantó una mano y se tocó la máscara. Al menos no tendré que soportar el hedor. La expresión burlona de Davi se estremeció visiblemente con fastidio, pero antes de que pudiera responder, la puerta del estudio de Serap se abrió y Midoriya salió al pasillo con una ceja levantada. ¿Están todos jugando limpio, caballeros? Como viejos amigos, dijo Chisaki con voz áspera, arqueando las cejas con fingido cariño. Solo le decía lo mucho que me preocupa su salud. Sí, es un blandengue, sin duda. Davi ya había recuperado la compostura, pero había un brillo de malicia en sus ojos que no había estado presente antes. Siempre tan considerado con los demás. Bueno, es un placer ver que se llevan tan bien, respondió Midoriya, con una sonrisa demasiado amigable para ser genuina. Después de todo, estarán juntos en el campo en unas pocas horas, así que, por mi parte, me alegra saber que puedo contar con ustedes dos para mantener la calma y cuidarse mutuamente. Los tres sabemos que todos en esta conversación están mintiendo, se dio cuenta Overraúl, con una sonrisa genuina en los labios mientras sus ojos se movían entre Serap y Davi. Pero aún podemos entender exactamente lo que dicen los demás. Dios mío, ¿cuándo nos convertimos en unos malditos políticos? Todavía sonriendo, Serap extendió la mano y la puso sobre el hombro de Davi, luego se giró y casi hizo lo mismo con Overraúl, deteniéndose solo a mitad del gesto cuando Chisaki se estremeció con el ceño fruncido. Ah, disculpas. Gérmenes, claro. Midoriya apartó su mano derecha y la observó un momento divertido, luego extendió su brazo izquierdo artificial hacia Chisaki, con sus dedos metálicos curvándose de un lado a otro. ¿Prefieres interactuar con esta extremidad? Te aseguro que el material es completamente estéril. Preferiría dejar esta conversación de lado por completo, respondió Chisaki con un tono cada vez más brusco y cortante, mientras volvía a fruncir el ceño involuntariamente. Si recuerdas, Serap, quería hablar, a solas. Se negó a reconocer a Davi con siquiera otra mirada, manteniendo su mirada fija en Serap. Después de un momento de silencio, Midoriya hizo un gesto sutil y silencioso de despedida con dos dedos, y Davi se giró para irse con una risita y un suspiro exagerado de decepción, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Ah, justo cuando se estaba poniendo bueno. Nos vemos luego, amigo. No puedo esperar a ver esa parte de atrás tuya. Serap esperó a que Davi doblara la esquina hacia la sala de estar, observándolo hasta que estuvo fuera del alcance del oído, luego miró hacia Overraúl, asintió hacia la puerta abierta y comenzó a entrar. Vamos. Y avísame si causa algún problema hoy. Podemos pedirle a Synapse que lo arregle si es necesario. ¿No es cierto, Hitoshi? Mientras Chisaki seguía a Midoriya al estudio y cerraba la puerta tras ellos, frunció el ceño con fastidio al ver a Synapse y Longshot recostados juntos en el sofá que bordeaba una pared de la habitación, este último acurrucado en los brazos del primero. Una suave música de guitarra sonaba por los altavoces, y Shinso le susurraba algo al oído a Atsume cuando entraron, provocando una carcajada de Longshot. Repugnante. Como si ya no tuviera suficientes muestras públicas de cariño de estos dos. Por supuesto, respondió Shinso, dándole un breve beso en la cabeza a Atsume antes de ponerse de pie. Solo dilo, y puedo hacerle un poco de condicionamiento. ¿El mismo tipo que le hiciste a Smokoso Todoroki? Overall sonrió con sorna al pensarlo, pero negó con la cabeza un momento después. No, no hace falta. Davi no es nada que no pueda soportar, solo un montón de palabrería y ego. A la hora de la verdad, se atendrá. Serap simplemente asintió en respuesta, sentándose en una ornamentada silla victoriana detrás de su escritorio. Intrincados motivos barrocos estaban tallados en la estructura de madera lacada, y el cojín de terciopelo rojo estaba adornado con tachuelas doradas y brudidas.
Era solo uno de las docenas de muebles de lujo y otros objetos de colección que el sindicato había heredado del acaudalado magnate que había sido dueño del apartamento, antes de que Synapse lo convenciera de deshacerse de él. Un original de Klimt que se había vendido por millones colgaba de la pared detrás del escritorio de Serap, mientras que un Cézanne se alzaba imponente sobre el sofá, y las estanterías de la pared opuesta estaban llenas de volúmenes antiguos encuadernados en cuero que databan del siglo XVIII. Si termino desprendiéndome de ellos, reflexionó Chisaki, recorriendo con la mirada los diversos objetos de la colección, solo tendría que coger algunos recuerdos de despedida de esta habitación al salir, y estaría listo para toda la vida. Olvídate de 60. Con estas malditas pinturas podría comprar suficientes armas y munición para armar a 600 hombres, además de todo el trigger del mercado negro de Japón. ¿Quién sería el jefe entonces, mi gorilla? Kai se permitió una leve sonrisa bajo la máscara mientras se acomodaba en una silla al otro lado del escritorio, tamborileando con los dedos enguantados sobre el reposabrazos de madera. Justo cuando abría la boca para empezar, Serap levantó un dedo. Antes de que intentes recordarme de nuevo tu solicitud de privacidad, te recuerdo que cualquier cosa que quieras decirme en confianza, también puedes decírselo a ellos. Hizo un gesto hacia Synapse y Longshot. Shinso estaba de pie junto a la estantería, hojeando distraídamente una novela vieja, pero a pesar de la distracción, era evidente que su atención seguía muy centrada en Serap y Overhaul. Atsume, mientras tanto, seguía tumbada en el sofá, de lado, con la barbilla apoyada en la mano y la mirada fija en mi gorilla. Una sonrisa pícara adornaba su rostro, como la de un niño que ha echado un vistazo a sus regalos de Navidad antes de que los envolvieran, y cuando Chisaki la miró, giró la cabeza y le guiñó un ojo. Él casi se atraganta por reflejo antes de recuperar la compostura rápidamente. Bueno, no quiero hacerte perder tu valioso tiempo, Serap, así que iré directo al grano. Necesito respuestas sobre qué demonios está pasando entre nosotros y la Asamblea Legislativa. Hablo de respuestas reales, no de esas chorradas que les estás contando a todos sobre la maravillosa y productiva colaboración que vamos a tener. Son una secta psicótica de psicópatas enfermos, y ambos lo sabemos. Chisaki entrecerró sus ojos dorados y se inclinó hacia adelante. Tal como lo veo, una de dos cosas está sucediendo. ¿O tienes algún plan para congraciarte con ellos y luego eliminarlos mientras bajan la guardia, o finalmente te has metido en un lío y no te queda más remedio que aceptar el trato y salvar el pellejo? De lo contrario, ni de coña aceptarías renunciar y dejar que tomen el control. Chisaki hizo una pausa para estudiar la reacción de mi gorilla, esperando cualquier momento que revelara sus verdaderos sentimientos o intenciones, pero como siempre, Serap mantuvo una cara de póker asombrosamente perfecta, sus ojos verdes huecos y su expresión vacía no delataban nada. Así que voy a tener la cortesía de darte una opción, que es más de lo que nos diste a mí y a mis hombres cuando tu doble negoció tan convenientemente este pequeño trato a nuestras espaldas. Overhaul señaló con el dedo la madera del escritorio y bajó la voz hasta convertirla en un grudido. O me dices qué está pasando realmente, o me voy con mis hombres. ¿Qué será, Serap? Siguió una breve pausa, interrumpida solo por el débil sonido de guitarras y batería proveniente de los altavoces. Mientras Overhaul observaba, Serap tomó con calma un bolígrafo y un bloc de notas que estaban al costado de su escritorio y comenzó a escribir. Debo admitir, Overhaul, que estoy un poco confundido por tu forma de interrogar. Serap negó con la cabeza, decepcionado, y suspiró profundamente mientras seguía anotando con calma en el bloc, con trazos lentos y pausados. Me parece que estás haciendo suposiciones que, francamente, no estás cualificado para hacer. ¿No se te ha ocurrido que lo que les dije a los demás podría ser cierto? Justo cuando Chisaki se erizaba de ira, preparándose para atacar con una respuesta venenosa, mi gorilla silenciosamente levantó el bloc de notas y lo giró en dirección a Overhaul. Están escuchando. Tú, ¿qué carajo hace eso? Chisaki parpadeó, conmocionado y confundido, tartamudeando por unos instantes antes de que mi gorilla se llevara un dedo mecánico a los labios y lo moviera por la habitación en un amplio círculo. Mientras tanto, seguía escribiendo con la otra mano. Momentos después, había un nuevo mensaje debajo del primero. Sigue la corriente. Hay fallos de audio por todas partes. Me cuesta creer que eso fuera algo cercano a la verdad, dijo Chisaki por fin, pasándose una mano por la cara con exasperación mientras buscaba las palabras adecuadas para prolongar la farsa. Dios mío, claro que nos molestaban. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, buscando en vano alguna señal reveladora de los dispositivos en cuestión.
Estaban en la estantería, debajo del escritorio, dentro de las paredes. ¿Cuánto tiempo llevaban escuchando? Antes que nada, ¿cómo se supone que vamos a confiar en la palabra de un puñado de fundamentalistas peculiares? Están todos anclados en el pasado. Mientras hablaba, Overaul extendió la mano y arrebató el bolígrafo y el papel de las manos de Midoriya, anotando un mensaje propio con trazos apresurados y frenéticos antes de devolvérselo a Serap. ¿Cómo? ¿Tus defensas no los atraparon? Parece que abordas este problema con una mentalidad bastante parcial, Overaul. El diputado y sus líderes son tan pragmáticos y centrados en objetivos como nosotros. Si bien puede que sientas cierta aversión por su ideología, eso no significa que tú y el resto de los 8 preceptos no se beneficien enormemente de una colaboración con ellos. Hackearon nuestros sistemas de seguridad. Skeptic intentó ocultar su rastro, pero la Brava lo encontró. Solo consideren la magnitud de sus recursos y personal, y piensen en todo lo que podemos lograr como aliados, no como enemigos. Es cuestión de aritmética, Overaul. La verdad es que tenemos muchas más posibilidades de derrocar el sistema de héroes actual si nos asociamos con el MLA que si actuamos solos. Solo les pido que les den una oportunidad. Según los términos de nuestro acuerdo, ustedes y sus hombres son libres de irse en cualquier momento si no están satisfechos con la nueva situación. Se les considera una unidad funcionalmente independiente del resto de nosotros, y tienen derecho a negociar personalmente con Red Estro si así lo desean. De acuerdo conmigo. Concluyamos la conversación. Todavía no confío del todo en sus altos mandos, pero no puedo negar que tener 100.000 hombres adicionales sería una mejora con respecto a nuestra situación actual de personal. Chisaki negó con la cabeza con frustración, con una mueca en el rostro mientras tomaba la libreta y escribía su respuesta. Oye, les doy una semana, ¿de acuerdo? Si me están interrogando sobre las escrituras de Destro e intentando que alabe el poder de la liberación, me voy, pero, ya veremos cómo van las cosas, supongo. ¿Podemos tomar a Kurohiri, por un portal a algún lugar que no tenga errores? Serap meneó la cabeza, dejando clara su respuesta mientras tomaba el bloc de notas y continuaba escribiendo. Bueno, me alegra saber que pudimos llegar a un acuerdo, al menos por ahora. Sigue así, Overaul. Tengo la sensación de que al final todos nos beneficiaremos de esta colaboración. No. Los bichos también detectan las señales de la puerta de disformidad. Lo sabrían. Brillante. Simplemente jodidamente brillante. Sí, sí. No me hago ilusiones. Chisaki se levantó para irse, apretando los puños hasta los nudillos, luchando contra la creciente necesidad de quitarse los guantes y convertir la habitación en polvo. Sin embargo, justo cuando empezaba a darse la vuelta, Serap volvió a negar con la cabeza y señaló con la mano izquierda hacia la silla de Chisaki, mientras la derecha seguía escribiendo. Quédate. Guarda silencio. Hitoshi, tú y Mei han estado muy cariñosos hoy. ¿Qué les parecería bailar? Les traeré música apropiada. Me parece una idea genial, respondió Shinzo con firmeza, dejando el libro a un lado y volviéndose hacia Atsume con una mano extendida. Cariño, ¿podrías? He estado practicando mis pasos dobles, después de todo. Oh, ¿ya lo has hecho? Mei se puso de pie de un salto con una sonrisa burlancia. Eso mismo dijiste la última vez, justo antes de pisotearme. Tarareando en voz baja, Midoriya sacó su teléfono y seleccionó una canción. Momentos después, una balada de amor inglesa comenzó a llenar la habitación, resonando a través de los altavoces a un volumen notablemente más alto que la música que se había estado reproduciendo anteriormente. Eres demasiado bueno para ser verdad, no puedo apartar mis ojos de ti. Sería como tocarte el cielo, quiero abrazarte tanto. Sin dudarlo, Synapse y Longshot comenzaron un baile lento e íntimo en el centro de la sala al ritmo de la música. Overaul hizo todo lo posible por apartar la mirada, manteniendo la vista fija en Serap y el bloc de notas. Momentos después, Midoriya levantó un nuevo mensaje con una leve sonrisa. Ahora podemos continuar sin pretensiones. ¿Tienen preguntas? Puedes apostar tu trasero a que sí, espetó Chisaki, y los trazos de su bolígrafo se volvieron cada vez más violentos mientras tomaba el bloc y comenzaba a enumerar sus preguntas en poco tiempo. ¿Cuándo los plantaron? ¿Lo mismo para todas nuestras bases? ¿Aún se llevará a cabo la ceremonia de transferencia esta noche? Midoriya asintió en señal de comprensión mientras tomaba de nuevo el bolígrafo y el papel, pasando a una nueva página ahora que la primera estaba llena.
Anoche, después del ataque a la torre HPSC. Todos excepto Edna, que aún no lo he encontrado. Sí. Verte me deja débil, no me quedan palabras para decir. Pero si te sientes como yo me siento, por favor hazme saber que es real. Un coro de trompetas resonó en el aire cuando Chisaki recuperó el bloc de notas, con una capa de sudor humedeciéndole la frente y las palmas de las manos. Maldita sea. Creía que Nagoya seguía fuera de su radar. Ahí estaba informando a mis hombres hace media hora. ¿Lo oyeron todo? Responde mi pregunta anterior. Todavía necesito que mis hombres regresen del Tártaro. Necesitas a Toga y a Mustard. ¿Tienes un plan, sí o no? Cuando tomó el bloque esta vez, mi gorilla dejó escapar una risa suave y silenciosa. En lugar de escribir una respuesta, simplemente rodeó con un círculo la palabra sí antes de devolvérselo. Por fin ha llegado el amor y doy gracias a Dios por estar vivo. Eres demasiado bueno para ser verdad, no puedo apartar mis ojos de ti. No, susurró Chisaki en voz baja, sacudiendo la cabeza furiosamente mientras continuaba escribiendo. Necesito más detalles, o me voy. ¿Cómo liderarás la incursión al Tártaro cuando estés bajo su control? ¿En serio crees que te dejarán hacerlo? Mientras Serab reanudaba la escritura, con trazos tan tranquilos y metódicos como siempre, la canción llegó a su fin, y Midoriya hizo una breve pausa para seleccionar una nueva antes de continuar. Más voces e instrumentos ingleses comenzaron a salir de los altavoces, y Overhaul cerró los ojos un instante con dolor y frustración, frotándose las sienes. La avalancha de sonido y estrés le estaba provocando un dolor de cabeza palpitante, pero francamente, estaba muy lejos de ser una de sus preocupaciones en ese momento. Contempla las pirámides del Nilo, contempla el amanecer en una isla tropical. Solo recuerda, cariño, que todo el tiempo me perteneces. Cuando Chisaki volvió a abrir los ojos, la respuesta de Midoriya lo estaba esperando en el bloc de notas. Me dejarán intentarlo porque creen que fracasaré. Cuentan con ello. Cuando tenga éxito y All for One esté muerto, nuestra posición será segura. Les seguimos el juego, nos ganamos su confianza, usamos sus recursos a nuestro favor. Pensamos a largo plazo. Overhaul asintió firmemente en señal de comprensión, con el ceño fruncido y sus ojos revoloteando entre los caracteres cuidadosamente escritos. ¿Y entonces qué? Vuela sobre el océano en un avión plateado, observa la jungla cuando llueve. Solo recuerda, hasta que vuelvas a casa, que me perteneces. Mientras las voces de la canción llenaban el aire, resonando en las paredes, Serap se inclinó hacia adelante sobre el escritorio, hasta que su boca estuvo a meros centímetros de la oreja de Overhaul. Chisaki comenzó a alejarse por instinto, pero la mano artificial de Midoriya lo agarró del hombro y lo mantuvo en su lugar. Y entonces, susurró Serap, con los ojos abiertos por un fervor maníaco, en el momento oportuno, tomaré lo que es mío, de una forma u otra. Cuando llegue ese momento, Chisaki-kai, ¿estarás a mi lado o te esconderás en las sombras? Quítame esa maldita mano de encima. Ahora mismo. Mientras Serap hablaba, Overhaul se había quitado el guante derecho y con calma envolvió sus dedos alrededor de la muñeca artificial de Serap, sus ojos dorados se entrecerraron en furia silenciosa, los nudillos blancos contra el metal. Quítatelo, o Dios me ayude, te convertiré en pasta antes de que digas otra palabra. En el borde de su visión, Chisaki estaba vagamente consciente de que Synapse y Longshot estaban apuntando con armas en su dirección, pero en ese momento, poco importaba. Si activaba su don, Midoriya estaría muerto mucho antes de que sus balas salieran de la recámara. No lo harás, susurró Serap, con un tono y una expresión completamente impasibles. Mientras hablaba, levantó lenta y deliberadamente uno de sus 5 dedos artificiales del hombro de Overhaul, dejando el resto en su lugar. Porque eres un hombre inteligente, Chisaki, no puedes dejar que esto termine así, ¿verdad? Todo por lo que has trabajado toda tu vida, extinguido en un instante. El agarre de Chisaki se apretó, y vio cómo un segundo dedo mecánico se alzaba lentamente para unirse al primero, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina. La boca de Midoriya se curvó en una sonrisa mientras una tercera canción comenzaba a sonar, ahogando todo con el volumen de su estribillo inicial. Pon tu cabeza en mi hombro, abrázame en tus brazos, bebé, apriétame muy fuerte. Demuéstrame que tú también me amas. No olvides la promesa que le hiciste a tu padre adoptivo, susurró Serap, acercándose de nuevo al oído de Overhaul mientras retiraba un tercer dedo. Aún no lo has despertado del coma, ¿verdad? Sería una lástima que nunca tuvieras la oportunidad de despertarlo.
Los ojos de Chisaki se abrieron en una mezcla de sorpresa y rabia, su mandíbula se aflojó por un breve momento antes de recuperarse. Ni se te ocurra hablar de él, carajo, gruñó Kai, en voz baja y furioso. No puedes hablar de él. Unas grietas dispersas habían empezado a serpentear por el revestimiento metálico del brazo artificial de Midoriya, extendiéndose lentamente desde los dedos de Chisaki formando un patrón geométrico. No había activado su don, al menos no voluntariamente. El fenómeno parecía ocurrir por puro instinto subconsciente, pero a pesar del peligro, Midoriya seguía sin mostrar ninguna señal de alarma. Atsume comenzó a caminar hacia ellos sin decir palabra, con los ojos abiertos por el pánico y la pistola apuntando a la cabeza de Overhaul, pero Midoriya levantó la otra mano y negó con la cabeza, deteniéndola en seco a mitad de la habitación. No hay de qué alarmarse, susurró Serap, sonriendo aún mientras su brazo seguía crujiendo y estirándose. No lo haces a propósito, ¿verdad, Chisaki? Tu don es fascinantemente complejo, para algo que llamas una enfermedad. Imagino que hay muchísimas cosas que desconoces sobre él. Un potencial tan vasto y desconocido, es un poder que podría transformar la faz de este mundo. Mirando hacia su mano, Serap retiró sus dos últimos dedos del hombro de Overhaul y comenzó a flexionarlos en una secuencia específica. Índice, medio, anular, índice, pulgar. Momentos después, con una serie de clics y un leve siseo hidráulico, la extremidad mecánica se desprendió del codo de Midoriya, cayendo sobre la madera del escritorio con un golpe sordo mientras continuaba rompiéndose y disolviéndose. La gente dice que el amor es un juego que simplemente no puedes ganar. Si hay una manera, algún día la encontraré, y entonces este tonto se precipitará. Piensa en todo lo que nunca lograrás si terminas aquí, continuó Midoriya, con un tono aún bajo para integrarse con el coro. Por ti mismo, por tu organización, por el mundo que aún puedes construir. No te pediré que confíes en mí. Sé que no es tu naturaleza. La verdad es que, sea como sea, lo estás arriesgando todo, igual que yo. Los ojos de Midoriya se movieron hacia un lado para encontrarse con los de Overhaul, luego se entrecerraron, desafiando a Chisaki a no estremecerse ante la gran intensidad de su mirada. Puedes ir all in conmigo o retirarte y ver qué tan lejos llegas tú solo. Pero seamos honestos, Chisaki. Creo que ambos sabemos qué apuesta tiene mejores probabilidades. Susurra en mi oído, nena, palabras que quiero oír, dime que tú también me amas. Durante largos instantes, solo la canción llenó el aire. La mirada de Chisaki se había vuelto hacia la madera del escritorio, con gotas de sudor rodando por su frente mientras los pensamientos fluían sin cesar por su mente. Docenas de futuros posibles, sueños que había albergado durante años, visiones de un imperio criminal que se extendía por todo el continente, con su padre a su lado. Todo parecía estar más cerca que nunca. Solo le quedaba una cosa por hacer para tenerlo a su alcance, pero rápidamente se estaba convirtiendo en la tarea más ardua de todas. Bueno. Overhaul miró hacia un lado y se encontró con los ojos de Serap una vez más, su ritmo cardíaco se estabilizó mientras su ira candente retrocedía lentamente, reemplazada por una resolución fría y calculada. Estoy totalmente dentro. Bueno gente, ese fue el capítulo número 35, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.